Muy buenas tardes, estimada docente, compañera. Esta tarde vamos a empezar con nuestra exposición sobre las propuestas de inconstitucionalidad de normas sobre enfoque de género en nuestro Perú. Somos las integrantes, quien habla, Flores Erika y García Tinoco Ginés. Con respecto al tema que vamos a tratar hoy, tenemos que el Tribunal Constitucional realiza un fallo con respecto a un caso real, donde se resuelve la demanda presentada contra el enfoque de género incorporado en el Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no? Por ello, en este contexto del estudio del derecho constitucional, la teoría del derecho, el propósito del informe que estamos realizando es analizar de manera crítica la constitucionalidad de algunas normas jurídicas vigentes en el Perú desde una perspectiva interdisciplinaria, que fusionando diferentes corrientes del positivismo jurídico, además desde el punto de vista del realismo jurídico también. Eh, Nuestra organización de trabajo se ha estructurado pues en torno a la investigación doctrinaria del análisis de la jurisprudencia existente y la aplicación de estas teorías jurídicas del positivismo como del realismo. Este informe se va a centrar en, como ya lo dije, en un caso real donde un magistrado del Tribunal Constitucional resuelve un conflicto legal, no solo desde el punto de vista de las normas, sino también apelando a la moral y al tema constitucional con los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Eh, Tenemos que hemos abarcado los siguientes aspectos jurídicos. Dentro del positivismo tenemos el positivismo excluyente de Kelsen, el positivismo incluyente de Hart, el positivismo crítico de Ferrajoli y por otro lado el realismo jurídico de Alf Ross. Hablando del positivismo excluyente de Kelsen, sabemos que Kelsen argumenta pues que el derecho es un sistema que tiene jerarquías, ¿no? De normas, en donde él maneja su famosa pirámide con las jerarquías de normas que ésta establece, y la validez de esto se establece por la conformidad formal con normas superiores, sin tener en cuenta consideraciones de morales de ningún tipo. En el caso estudiado, vemos que si el magistrado que resolvió el caso se hubiera adherido rigurosamente a este positivismo de Kelsen, se habría restringido a establecer si la perspectiva de género solamente se sustentaba en una norma válida, jerárquicamente superior, excluyendo todo aspecto de valores y moral. Por eso decimos que la aplicación de derecho no puede desligarse de los valores y principios fundamentales que sustentan el orden jurídico de la sociedad. El positivismo incluyente de Hart, por otro lado, plantea que el sistema jurídico sí puede incluir normas que permitan al juez emplear principios morales para interpretarlas, especialmente cuando vemos que el lenguaje legal viene a ser demasiado impreciso o indeterminado. Por ello, el Tribunal Constitucional, a través de su magistrado Espinosa Saldaña, adopta un papel proactivo, para lo cual emplea argumentos morales como parte del derecho vigente en concordancia pues con el positivismo incluyente de Hart. En este caso vemos que sí se ha incluido ya la, digamos, la teoría de Hart para este caso. En el caso, eh, ahora vamos a dar pase a nuestra compañera para que continúe. Gracias, Erika. Bueno, continuando con el tema, tenemos otra teoría bastante importante planteada en Ferrajoli. Dentro de esta teoría planteamos los siguientes referentes al caso, ¿no? La primera es que Ferrajoli introduce el concepto de derecho como sistema de garantías en el que el sistema jurídico debe garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales, ¿no? Nosotros como equipo planteamos que Ferrajoli no solamente propone que el derecho no debe entenderse solamente como un conjunto de normas, sino como un sistema de garantías que proteja los derechos fundamentales de las personas, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que las leyes, los jueces y todo el aparato del Estado deben funcionar para asegurarse que esos derechos se cumplan en la práctica y no solamente quede en letra muerta.
El segundo planteamiento es la sentencia del Tribunal Constitucional evidencia que este enfoque garantista el magistrado recurre a tratados internacionales y al principio de derechos humanos para respaldar la constitucionalidad del enfoque de género, ¿no? Aquí, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional evidencia el enfoque garantista propuesto por Ferrajoli, ya que el magistrado no solamente se va a limitar a interpretar las normas desde un punto de vista formal, sino que recurre a tratados internacionales de derechos humanos y a principios constitucionales para fundamentar en todo caso lo que es su decisión. Como tercer enfoque tenemos que Ferrajoli enfatiza que el derecho no solamente debe limitarse a un cumplimiento formal, lo que comentábamos hace un momento, o mecánico de la ley, sino que debe velar por la justicia material y la protección real de los derechos, ¿no? Especialmente de la población más vulnerable. Una lámina más, por favor. En cuanto al realismo jurídico de Ross, tenemos que, según Ross, el derecho no solamente es un conjunto de normas abstractas, sino una práctica social determinada por las resoluciones judiciales, ¿no? Aquí los magistrados no solamente son simples aplicadores del derecho, sino también protagonistas que van a interpretar en función de contextos sociales, ideológicos y también políticos. Espinosa Saldaña, en el presente caso, se desempeñó en un escenario de polarización social, ya que los grupos conservadores y progresistas luchaban por la legitimidad del enfoque de género, ¿no? Ya que su decisión no solamente estuvo basada en la protección de derechos y el interés superior del niño, sino que también ilustra cómo el derecho se va a concretar mediante resoluciones judiciales que de hecho están comprometidas con la justicia social. El tercer punto es que este enfoque coincide con la idea de que las decisiones judiciales reflejan no solamente con la aplicación de la ley, sino también las circunstancias sociales y las condiciones personales de los jueces, ¿no? Por ello, el magistrado Espinosa Saldaña, al tomar en cuenta todas las tensiones sociales y la importancia, sobre todo, de proteger derechos vulnerables, ejemplifica cómo el derecho es una construcción dinámica que va a responder a todo lo que es la realidad social. Una lámina más, por favor. Y bueno, para concluir nuestro tema, tenemos que este análisis evidencia que el enfoque de género en la educación en Perú no solamente va a ser legítimo desde la perspectiva constitucional, sino también imprescindible para garantizar todo lo que son los derechos fundamentales. También la sentencia del Tribunal Constitucional simboliza una resolución judicial integral influenciada por principios legales y morales, ¿no? De hecho, en consonancia con las teorías de Hart, Ferrajoli y Ross, ¿no? Y bueno, estudiar autores como Kelsen, Hart, Ferrajoli y Ross nos ayuda a comprender que hay distintas aristas que se deben de considerar para entender mejor el derecho. Y por última conclusión, todos los poderes del Estado deben trabajar juntos para que el enfoque de género no sea un tema que se debilite, sino para construir lo que buscamos tanto, un país más justo e igualitario. Muchas gracias. Muchas gracias.